Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El cuerpo humano. Comencemos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu cuerpo y en cómo funciona? Raramente nos detenemos a considerar cuán misteriosos son nuestros cuerpos, pero deberíamos hacerlo. Son misteriosos incluso para los médicos y científicos que dedican sus vidas a estudiarlos. El cuerpo humano es espectacularmente complejo y profundamente extraño, y debería llenarnos de asombro. En estos escritos, descubrirás más acerca de los elementos que componen cada uno de nosotros, desde el cerebro y el corazón hasta las miles de especies de bacterias que viven tanto con nosotros como dentro de nosotros. Aprenderás sobre el papel ambiguo del sueño, las dificultades en el manejo de una dieta equilibrada y la parte vital que juegan las hormonas en todo, desde regular tu deseo sexual hasta generar sentimientos de afecto. Imagina que tuvieras que construir un ser humano desde cero. ¿Cómo lo harías? ¿Qué bloques de construcción necesitarías? ¿Cuánto costaría? Bueno, en 2013, la Royal Society of Chemistry del Reino Unido asumió la extraña tarea de estimar el costo específico de construir al actor Benedict Cumberbatch. Según sus cálculos, se necesitarían 59 elementos diferentes, aunque solo 6 en cantidad seria: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Esos elementos te costarían $125.086.50. La mano de obra de impuestos no van incluidos. Incluso el costo de los materiales para construir un cuerpo humano es incierto, pero aún más importante, incluso con todos esos materiales, el acto real de construir un ser humano aún estaría más allá de nosotros. Todo lo que tendríamos sería un montón de elementos inertes. El milagro de la vida no es algo que puedas crear simplemente uniendo cosas. De hecho, ni siquiera podemos decir con certeza dónde comienza la vida. La célula es la unidad esencial que da vida y es de lo que todos estamos hechos. Pero, ¿cómo se coordinan exactamente las células para crear un ser humano funcional? La ciencia aún no puede contarnos la historia completa, lo cual es maravilloso en sí mismo. Sin embargo, la ciencia puede decirnos mucho. Dentro del núcleo de cada célula hay un metro de ADN. Compuesto de cromosomas y genes, el ADN contiene la información necesaria para crearte. Es sorprendente pensar que tu ADN es el producto de generación tras generación de transmisión. La información codificada en tus genes te vincula directamente con sus antepasados de hace unos 3.000 millones de años. Algunas personas piensan que el cuerpo es una máquina, pero es mucho más misterioso e impresionante que eso. Generalmente dura décadas sin necesidad de reparaciones, y todo lo que necesita para funcionar es agua y alimentos. Además, es consciente. También es notable pensar que llegamos aquí a través de la evolución, habiendo comenzado como nada más que unas pocas células en el océano. Todos los desarrollos que los humanos han experimentado desde entonces han sido básicamente accidentes maravillosos. Todos tenemos una deuda de gratitud a las innumerables cosas microscópicas que viven dentro de nosotros. Sin ellos, no solo moriríamos, nunca hubiéramos existido en primer lugar. Tienes billones y billones de bacterias tanto dentro como sobre ti. Hay alrededor de 40.000 especies diferentes, de las cuales solo 900 viven en tus fosas nasales. Las bacterias son especialmente importantes cuando se trata de la digestión. Nos dan el 10% de nuestras calorías al descomponer los alimentos. Las bacterias en nuestro intestino producen 10.000 enzimas digestivas, mientras que nosotros solo producimos 20. Nuestra flora intestinal, como se le conoce la suma de todas nuestras bacterias que viven en nuestro intestino, hace tanto por nosotros que prácticamente son como otro órgano. Sin embargo, nuestra flora intestinal no solo está compuesta por bacterias, también tenemos virus. Según Dana Weiner, de la Universidad Estatal de San Diego, una persona promedio tiene 174 de ellos, y el 90% de estos probablemente se desconocen. Es un pensamiento aterrador, pero de los cientos de miles de virus que existen, afortunadamente solo se sabe que 263 de ellos causan enfermedades en humanos. Nuestra microbiota también incluye arqueas, microorganismos unicelulares que son similares a las bacterias pero que nunca causan enfermedades en humanos, hongos, que en general tienen poco efecto en nosotros, y protistas, una categoría que incluye a todos los demás organismos microscópicos. Aunque se han identificado más de 1 millón de bacterias, se sabe que solo 1.415 de ellas nos causan daño. No es una mala relación,
aunque esas bacterias que causan enfermedades siguen siendo responsables de 1/3 de todas las muertes humanas. El antibiótico penicilina ha sido invaluable en la lucha contra la enfermedad bacteriana. Un hongo que es notablemente efectivo para matar bacterias. La penicilina se produjo por primera vez en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el moho de color dorado raspado de un melón resultó ser especialmente potente. Toda la penicilina usada hoy desciende del moho en ese melón. Sin embargo, el brillo de la penicilina para matar bacterias también es una debilidad, mata las bacterias buenas y las malas. Un problema aún más grave es que cuanto más antibióticos se usan, menos efectivos se vuelven, porque las bacterias desarrollan resistencia con el tiempo. Lo que hace que esto sea una verdadera crisis es que los antibióticos se prescriben demasiado. Una persona promedio en Occidente recibe antibióticos entre 5 y 20 veces antes de llegar a la edad adulta. En los Estados Unidos, incluso van a criar animales en cantidades alarmantes. Todo esto contribuye a la resistencia a los antibióticos, una amenaza cada vez mayor y un recordatorio de que todos estamos a merced de las bacterias. El cuerpo en su conjunto es sorprendente, pero el cerebro es particularmente sorprendente. Es una estructura única, no importa cómo la mires. Es 75 a 80% de agua, extrañamente suave, y permanentemente sellado del mundo exterior que te permite comprender. Nuestros cerebros trabajan duro. El mito de que solo usamos el 10% de la capacidad total de nuestro cerebro en un momento dado no es cierto, usamos todo. De hecho, ocupa el 20% de toda nuestra energía. Para un bebé recién nacido ese número es del 65%. Sin embargo, es muy eficiente, necesita solo la cantidad de calorías por día que obtendría de un pastel de arándanos. Los cerebros de otros animales, como los perros y los hámsters, están formados por los mismos componentes, y el tamaño del nuestro tampoco es nada especial, en términos relativos, son del mismo tamaño que los de los ratones. Pero las aproximadamente 86.000 millones de neuronas que contiene forman billones de conexiones entre sí, lo que se suma a algo bastante notable. El cerebro se divide en 3 secciones principales: el cerebro, que es la parte dividida en 2 hemisferios, y el hogar de todo, desde el procesamiento sensorial hasta las emociones y la personalidad, el cerebelo, en la parte posterior de la cabeza, que contiene más de la mitad de las neuronas en el cerebro y es responsable del equilibrio y el movimiento, y el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la columna vertebral y el resto del cuerpo. El tronco encefálico regula funciones fundamentales como respirar y dormir. Luego, hay todo tipo de partes más pequeñas, como el hipotálamo, un área del tamaño de un maní que controla la mayoría de nuestros trabajos químicos y regula cosas como la función sexual, el hambre y la sed, incluso posiblemente la rapidez con la que envejecemos. En el siglo XIX, algunos científicos pensaron que algunos aspectos de nuestra personalidad podían deducirse del tamaño y la forma de nuestra cabeza. Esto condujo a las falsas disciplinas de la frenología y la craneometría. Se equivocaron, pero sigue siendo cierto que nuestras cabezas contienen algunas características notables, incluso más allá del cerebro. Para empezar, la capacidad de expresividad de nuestras caras es increíblemente amplia. Podemos hacer miles de expresiones diferentes, pero se cree que hay 6 que son universales entre todos los humanos: miedo, ira, sorpresa, placer, asco y tristeza. Literalmente, todos reconocen una verdadera sonrisa. No es algo que podamos fingir, ya que no podemos controlar los músculos que lo producen de forma independiente. Nuestras cabezas también están donde se basan 3 sentidos claves: la vista, el oído y el olfato, todos los cuales son procesados por esa notable burbuja similar al tofu conocida como cerebro. Tenemos todo el corazón equivocado. No está donde creemos que está, en el lado izquierdo del pecho, sino más hacia el centro. Tampoco tiene la forma del símbolo estándar que lo representa. Además, no es un órgano muy romántico y no tiene nada que ver con nuestras emociones. De la misma manera, se tiene en cuenta que tiene un trabajo tan singular y crucial que hacer: empujar la sangre alrededor de nuestros cuerpos. En nuestras vidas, nuestros corazones atravesarán 3.5 mil millones de latidos. Dado que pesa menos de 1 libra, es notable que logre hacer esto. Tu sangre tiene que viajar hasta 4 pies más o menos, bajar a tus extremidades y volver a subir, yendo en contra de la fuerza de la gravedad.
Los poderosos impulsos del corazón dispensan alrededor de 260 litros de sangre cada hora. La sangre misma realiza una variedad de tareas: transporta oxígeno a las células, transporta productos químicos, elimina desechos, mata a los patógenos y ayuda a regular nuestra temperatura. Es algo complicado y multifacético, razón por la cual un análisis de sangre puede decir tanto a los médicos. Los 4 componentes principales de la sangre son plasma, glóbulos rojos y blancos y plaquetas. El plasma, el componente más abundante, es 90% de agua y contiene varios productos químicos. Los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno alrededor del cuerpo. Los glóbulos blancos son vitales para combatir las infecciones. Durante mucho tiempo, las plaquetas fueron un misterio, pero ahora sabemos que ayudan a que la sangre se coagule, y una investigación reciente ha demostrado que también ayudan en otras áreas, como la regeneración de tejidos. En el pasado, el tratamiento de la sangre era emblemático de cuán equivocados podían estar los médicos. Durante siglos, la sangría se consideró un procedimiento médico estándar. George Washington fue solo una de las personas para quienes la práctica probablemente hizo más daño que bien. Se cree que la enfermedad que condujo a su muerte fue solo una infección de garganta. Sin embargo, los médicos dejaron salir el 40% de su sangre durante 2 días. La medicina ha recorrido un largo camino desde entonces. Ahora podemos transfundir sangre, aunque el proceso sigue siendo complejo, y almacenar sangre tampoco es fácil. Los médicos están tratando de crear sangre artificial, y aunque hasta ahora han tenido poco éxito, muchos esperan que la nanotecnología ayude. Por ahora, sin embargo, el corazón continuará bombeando una sustancia que las mejores mentes del mundo no pueden reproducir. Las hormonas transmiten mensajes químicos alrededor del cuerpo. Son un grupo diverso, pero se pueden definir ampliamente como cualquier cosa hecha en una parte del cuerpo que hace que algo suceda en otra. Debido a su diversidad, es relativamente reciente que los científicos han comenzado a centrarse en ellos. Desde 1958, el número de hormonas conocidas ha aumentado de aproximadamente 20 a al menos 80. Nada ilustra mejor la importancia de las hormonas que la diabetes. Los diabéticos no pueden producir suficiente insulina, la hormona que regula la cantidad de azúcar presente en nuestra sangre. En la década de 1920, la diabetes era efectivamente una sentencia de muerte. Sin insulina, los niveles de azúcar simplemente aumentarían, lo que eventualmente causaría la muerte. La única defensa era dejar de comer. Cuando los científicos finalmente lograron producir insulina por sí mismos, los efectos fueron milagrosos. Los diabéticos fueron restaurados casi de inmediato a su salud total. Michael Bliss, autor del libro El descubrimiento de la insulina, lo ha llamado lo más cercano a la resurrección. La persona más alta que ha vivido ofrece otra historia instructiva relacionada con las hormonas. Robert Wadlow, de Illinois, tenía más de 2 metros de altura cuando se graduó de la escuela secundaria en 1936, y siguió creciendo después de eso. ¿Cuál fue la razón? Un problema en su glándula pituitaria, una pequeña glándula en el cerebro, del tamaño de un frijol, significaba que producía demasiada hormona del crecimiento. Wadlow murió a la edad de 22 años después de que una infección se volvió séptica. La había contraído como resultado de los aparatos ortopédicos que se vio obligado a usar debido a su altura. A su muerte medía 2 metros y 70 centímetros de alto. Es notable que una glándula tan pequeña pueda tener efectos tan gigantes en el cuerpo. Pero al menos entendemos lo que pasó con Robert Wadlow. Mucho de lo que hacen las hormonas y por qué sigue siendo un misterio. La oxitocina, por ejemplo, a veces se conoce como la hormona del abrazo, ya que ayuda a generar sentimientos de afecto. Pero, por razones desconocidas, también está involucrado en dirigir las contracciones del útero cuando las madres dan a luz y en el reconocimiento facial. ¿Por qué esta agrupación de tareas? ¿Qué los conecta? El cuerpo tiene muchos secretos a los que aún tiene que renunciar. ¿Cuántos huesos tienes? Aproximadamente 206, pero en realidad varía. 1 de cada 8 personas tiene un 13º par de costillas, por ejemplo. Además, están los huesos sesamoideos, que son como semillas de sésamo, en su mayoría muy pequeños y se encuentran en nuestras manos, pies y en otros lugares. No están incluidos en ese cálculo. Entonces, ¿qué hacen todos estos huesos? Más que solo mantenernos unidos, eso es seguro.
Los huesos nos ofrecen protección, producen células sanguíneas y almacenan productos químicos. A principios de la década de 2000 se descubrió que incluso producen una hormona, la osteocalcina. Esto puede explicar por qué el ejercicio regular, que fortalece los huesos, también ayuda a reducir el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer. La forma en que los huesos, músculos y tendones se conectan entre sí es sorprendente. El cirujano escocés del siglo XIX, Sir Charles Bell, estaba tan conmovido por esto que incluso llamó a la prueba manual de la creación divina. Las manos contienen 29 huesos, 17 músculos, 123 ligamentos con nombre y una variedad de arterias y nervios, y hay otros 18 músculos en el antebrazo que los controlan. Lo que resulta es algo excepcionalmente flexible. Nuestros pulgares opuestos obtienen mucho crédito, pero la verdad es que la mayoría de los primates los tienen. Lo que es verdaderamente único para los humanos es un trío de músculos en nuestros pulgares que nos permiten manipular herramientas de manera extremadamente efectiva. Sin embargo, no son bien conocidos. Pocos han oído hablar del extensor corto del pulgar, el flexor largo del pulgar y los músculos interóseos palmares de Henle. También somos únicos entre los primates porque somos bípedos. Este puede ser un elemento tan importante de lo que nos hace humanos, como nuestro cerebro. Caminar erguido ha significado que hemos tenido que evolucionar de maneras muy particulares, con cuellos más largos, espaldas más flexibles y rodillas más grandes que otros primates. Sin embargo, las cosas aún salen mal, como lo dirán las muchas personas que sufren de dolor de espalda crónico. Caminar erguida es también la razón por la cual las mujeres evolucionaron para tener una pelvis más estrecha, lo que hace que el parto sea más doloroso y peligroso. El dolor extremo del parto es otra cosa que hace que los humanos sean únicos. Durante gran parte de nuestra historia evolutiva, fuimos cazadores-recolectores, lo que significa que consumir alimentos consume mucha energía. Es por eso que evolucionamos para ser tan buenos moviéndonos. Es algo para recordar mientras nos recostamos en el sofá. Estamos diseñados para el movimiento. Dicho esto, el descanso siempre ha sido importante. Por un lado, no puedes digerir los alimentos cuando haces ejercicio. Por lo tanto, no debes sentirte tan mal cuando enciendes el televisor. Cocinar es más que un pasatiempo popular. También es otra de las principales cosas que nos separa de los primates. Cocinar ablanda nuestra comida y es la razón por la que hemos desarrollado dientes más pequeños y una mandíbula relativamente débil. También elimina las toxinas, mejora el sabor de las cosas y libera del tiempo que de otro modo pasaríamos masticando. Además, nos permite extraer más energía de los alimentos. Sin embargo, comer no solo se trata de obtener energía. También necesitamos tomar vitaminas y minerales. Las vitaminas se encuentran en seres vivos como plantas o animales, y minerales en cosas inorgánicas como el suelo y el agua. En esencia, son químicos que necesitamos pero que no podemos fabricar nosotros mismos. Todos saben que necesitamos carbohidratos, proteínas y grasas, pero la cantidad de cada uno es una pregunta polémica. Todos los estudios dietéticos son algo defectuosos, porque todos comen una mezcla diferente de alimentos y no hay dos personas que tengan el mismo estilo de vida. Es difícil identificar causas precisas cuando hay tantos factores en juego. Una de las pocas certezas en la ciencia de la dieta es que comemos demasiada azúcar. Un estadounidense promedio ingiere 22 cucharaditas de azúcar al día, mientras que el límite superior recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 5. Las probabilidades están en contra de nosotros, en cierto modo, y no solo por nuestra cultura de comida rápida. Incluso la fruta se ha vuelto más azucarada con los años, ya que los productores las han hecho más dulces deliberadamente. ¿A dónde va toda esta comida una vez que la consumimos? Pasa unas horas bañándose en ácido clorhídrico en el estómago, por lo que no nos enfermamos constantemente con los alimentos que comemos. El ácido mata las bacterias potencialmente dañinas. Luego, la comida continúa hacia los intestinos, primero al delgado y luego al grueso. Todos los nutrientes se absorben allí y las bacterias descomponen la fibra. Los alimentos que no se pueden usar salen como heces. Una persona promedio produce 14.000 libras en el transcurso de su vida. Las heces se componen principalmente de bacterias muertas, fibra no digerida y trozos de células muertas de los intestinos y la sangre. Eso es todo lo que queda. El cuerpo es notablemente bueno para usar lo que comemos. Nadie sabe por qué dormir es tan importante. Sin embargo,
en promedio ocupa un tercio de nuestras vidas. El sueño parece hacer muchas cosas para el cuerpo, es una especie de restablecimiento de los recuerdos, las hormonas, el sistema inmunitario y mucho más. Pero, ¿por qué tenemos que perder el conocimiento mientras el cuerpo hace todo esto? No está claro, pero debe haber una razón. Como señala el investigador del sueño Alan Rechtschaffen, el sueño hace algo extremadamente importante o es un error evolutivo de proporciones verdaderamente únicas. Varios procesos que suceden dentro de nosotros nos ayudan a saber cuándo es hora de ir a dormir. Tan recientemente como en 1999, se descubrió que hay un tercer tipo de célula fotorreceptora en nuestros ojos junto con los bastones y conos que conocemos desde hace mucho tiempo que nos permiten ver. Este tercer tipo, las células ganglionares fotosensibles de la retina, detectan el brillo y le indica cuándo es de día y de noche. Estas células significan que incluso algunas personas ciegas pueden detectar si una luz está encendida o apagada. También estamos descubriendo que nuestro cuerpo está lleno de relojes circadianos internos, que son mecanismos químicos que responden a la hora del día y residen en los órganos desde el páncreas hasta los riñones. Los diferentes ciclos circadianos tienen sus propios horarios. Uno de esos ciclos, por ejemplo, prescribe que nuestros reflejos son mejores a media tarde. Sin embargo, nuestro cuerpo no solo rastrea la hora. Gracias a la pequeña glándula pineal en el medio de nuestros cerebros, también rastrean las estaciones, al igual que los animales que hibernan. Nuestros cuerpos funcionan de formas ligeramente diferentes según la temporada. Por poner solo un ejemplo, nuestro cabello crece más rápido en el verano. Tampoco somos los únicos en tener relojes internos, incluso las bacterias los tienen. Russell Foster, el científico que descubrió las nuevas células fotorreceptoras, especula que esto puede ser simplemente una de las cosas que define la vida. Los seres humanos también tienen diferentes ciclos circadianos en diferentes etapas de nuestras vidas, lo que explica por qué los bebés recién nacidos necesitan hasta 19 horas de sueño al día. La cantidad de sueño que necesitamos disminuye con la edad, por lo que los adultos jóvenes necesitan dormir más que sus padres. Esta variación en los relojes corporales significa que los adolescentes no son simplemente perezosos cuando luchan por levantarse por la mañana. La ciencia de género es un desarrollo relativamente reciente. El cromosoma Y, el compañero del cromosoma X que tienen los hombres y las mujeres no, fue descubierto en 1905. Irónicamente, Nettie Stevens, la mujer científica que hizo el descubrimiento, no recibe el crédito porque un hombre también lo descubrió aproximadamente en el mismo tiempo. Otra manifestación del sexismo en la ciencia es el hecho de que las mujeres se han estudiado mucho menos que los hombres. Hasta hace poco, muchos ensayos farmacológicos excluían a las mujeres en caso de que sus ciclos menstruales tuvieran resultados sesgados. Sin embargo, explicar el ciclo menstrual es importante, ya que es un factor potencial de por qué algunos medicamentos afectan a las mujeres de manera diferente que a los hombres. La menstruación y la menopausia simplemente no se estudiaron durante siglos. La anatomía femenina también ha sido poco investigada, como lo demuestra el debate en curso sobre la existencia del punto G. Se sabe mucho más sobre la anatomía masculina, aunque todavía hay algunos misterios, como el tamaño promedio del pene. Los estudios han producido resultados muy diferentes. Todavía hay mucho que aprender sobre el embarazo y el parto también. La placenta, por ejemplo, a veces se llama nuestro órgano menos comprendido, pero es una parte muy activa del desarrollo. Filtra las toxinas, distribuye hormonas y mata cualquier cosa que pueda dañar al feto. La mayoría de los problemas en el embarazo son el resultado de problemas con la placenta en lugar del feto. El parto en sí es tan extraño como para ser milagroso. No está claro exactamente qué lo desencadena, pero de repente el líquido amniótico en el útero se drena y el corazón y los pulmones del bebé comienzan a funcionar por sí mismos. Para la madre, por supuesto, es un evento extraordinariamente doloroso. En promedio, la cabeza del recién nacido es 1 pulgada más ancha que el canal de parto de la madre. Sin embargo, ese paso por el canal de parto puede tener efectos a largo plazo en el bebé, gracias, una vez más, a las bacterias, que se transfieren al bebé desde el canal de parto. La investigación aquí todavía se está desarrollando, pero parece que los bebés nacidos por cesárea, es decir, aquellos que no pasan por el canal de parto, terminan con una mayor probabilidad de desarrollar afecciones de salud como diabetes tipo 1 y asma.
Esa primera exposición a las bacterias de la madre puede marcar una diferencia notable, pero es otra área de la que tenemos que aprender sobre nuestros cuerpos. 2011 fue un año notable en la historia de la enfermedad. Fue la primera vez que hubo más muertes por enfermedades no transmisibles, como la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares, que por enfermedades transmisibles, como los virus. Esto apunta al progreso en la ciencia médica, pero también al papel cada vez más importante que juegan nuestros estilos de vida en nuestras muertes. Muchas enfermedades transmisibles fueron mortales hasta los últimos tiempos. En Occidente, hemos sometido con éxito a muchos de estos. En los Estados Unidos, la difteria una vez mató a 15.000 personas al año, ahora es muy rara, pero solo se ha extinguido una enfermedad. Afortunadamente, fue la viruela, probablemente la peor enfermedad que los humanos hayan enfrentado debido a su infección desenfrenada, mató a unos 500 millones de personas solo en el siglo XX antes de ser declarada oficialmente erradicada en 1980. Conocemos alrededor de 7.000 enfermedades genéticas que son incomunicables. Muchas son extremadamente raras, como la pigmodissostosis. Solo ha habido alrededor de 200 casos conocidos de esta enfermedad. Las condiciones más raras como esa reciben muy poca atención de investigación y, por lo tanto, no tienen tratamientos efectivos. Otra categoría de enfermedad se conoce como enfermedades de desajuste, según el profesor Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard. Estos son causados por la discrepancia entre nuestros estilos de vida contemporáneos y los propósitos originales de cazadores-recolectores para los cuales evolucionó el cuerpo humano. Los ejemplos incluyen el aumento de la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Podríamos evitar la mayoría de ellos a través de las decisiones sobre nuestro estilo de vida. Quizás nuestro mayor temor hoy es el cáncer, causado por células que comienzan a dividirse sin control. En efecto, el cáncer es el cuerpo atacándose a sí mismo. Las causas son variadas, aunque el riesgo aumenta con la edad y con ciertos comportamientos como fumar, consumo excesivo de alcohol y alimentación excesiva. El tratamiento está mejorando todo el tiempo, pero aún queda un largo camino por recorrer. El cáncer también causa dolor, pero esto generalmente llega tarde en su desarrollo, mucho después del punto en el que podría habernos alertado sobre la presencia de cáncer. El neurocientífico Patrick Wall calificó el dolor de cáncer como el apogeo de la inutilidad, un excelente ejemplo de cómo el dolor crónico, como el cáncer mismo, es simplemente un ejemplo del mal funcionamiento del cuerpo. Si bien el dolor agudo sirve para alertarnos sobre el peligro, el dolor crónico es simplemente una falla en el sistema. Por milagrosos que sean, nuestros cuerpos no lo hacen bien todo el tiempo. En general, desde comienzos del siglo XX, la medicina ha hecho progresos asombrosos. Como señaló el fisiólogo de Harvard, Lawrence Henderson, en algún momento entre 1900 y 1912, las posibilidades de un paciente de obtener algo útil de una visita al médico aumentaron repentinamente por encima del 50% por primera vez. Simplemente ha mejorado a partir de ahí. Sin embargo, no solo la medicina ha mejorado, como el epidemiólogo británico Thomas Keown planteó como hipótesis en la década de 1960. Se dio cuenta de que, desde el siglo XIX, ha habido una disminución en las muertes causadas por muchas enfermedades, incluidas la tuberculosis y el sarampión, incluso antes de que hubiera tratamientos efectivos para ellas. La razón de esto fue que todo lo demás había mejorado en la vida, mejores curaciones, mejor dieta e incluso los ferrocarriles, lo que significaba que la comida podía llegar a las ciudades mucho más fresca. Sin embargo, evitar la muerte solo es temporal. No está claro por qué envejecemos, pero todos lo hacemos, y nadie puede seguir viviendo para siempre. Cuánto tiempo vivimos varía enormemente, por supuesto. Lieberman sugiere que es posible alcanzar la edad de 80 años si se lleva un estilo de vida saludable, pero que las posibilidades de vivir más tiempo se reducen a sus genes. Existe un desacuerdo sobre la edad que los jóvenes de hoy podrían alcanzar. Algunos piensan que podríamos ver rutinariamente a personas que viven un 50% más que ahora, y algunos incluso piensan que es posible llegar a los 1000 años. Sin embargo, todavía no estamos cerca de eso. Hoy, solo una de cada 10.000 vidas llega a 100 años. Hay alrededor de 60 millones de muertes cada año, alrededor de 0.7 por cada 100 personas. Una quinta parte de estas muertes son repentinas, y otra quinta es con poca antelación.
Todos los demás son relativamente lentos, ya que las condiciones empeoran gradualmente. La muerte en sí es fácil de reconocer, incluso para las personas que nunca antes han visto un cadáver. Los cadáveres están, en cierto sentido, vivos. El humano puede haber muerto, pero muchas de las bacterias en su interior permanecen. Pero aún así, el propio viaje de la vida del cuerpo, imbuido del milagro de la conciencia humana, está llegando a su fin. La ciencia puede decirnos cosas increíbles sobre el cuerpo humano, pero una de las más increíbles es cuántos misterios quedan aún. Hay mucho más que aprender sobre cómo funciona el cuerpo y cómo debemos tratarlo, pero también vale la pena recordar lo increíble que es nuestra existencia. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.